Consecuencias por guardar la ley de Moisés. Consecuencias por guardar la ley de Moisés. Hermanos, vale la pena empezar por el principio y el punto es en qué momento espiritual nos encontramos nosotros como cristianos. Es decir, Dios en qué momento espiritual nos ha colocado en este tiempo. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque al entender en qué tiempo espiritual vivimos, eso implica qué leyes y qué mandamientos tenemos que hacer. ¿De dónde parten nuestros mandamientos? ¿De dónde parten ah, nuestra doctrina para obedecer? ¿No? En primer lugar, hermanos, em, podemos decir brevemente, hermanos, algo que nosotros, la mayoría conocemos o sabemos, hablando de los dos pactos, ¿no? Hablando de los dos pactos, cuando nosotros abrimos la Biblia, en la Biblia encontramos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. La razón de la división eh, de por qué le divide la Biblia de esa manera, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una razón de ser. Lógicamente, eso quiere decir que hay un antes y hay un después, ¿no? Hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Eh, Pensamos nosotros en la palabra pacto se usa intercambiablemente con la palabra testamento. Pacto significa convenio, acuerdo entre dos o más personas bajo ciertos términos, ¿no? Entonces, amados hermanos, la, la pregunta obvia es, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros como cristianos? Hablando espiritualmente. ¿Dios dónde nos colocó? Hermanos, si nosotros aprendemos a hacer siempre esta diferencia, nosotros sabemos exactamente las prácticas que necesitamos hacerlas, tanto individualmente como también en la iglesia. Entonces Dios ha hecho claro esta división de los pactos, de un antiguo pacto y un nuevo pacto, un antiguo testamento y un nuevo testamento. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hay un texto muy revelador y muy claro para nosotros y para cualquiera que quiera ver esta división con claridad. Hay un texto, hermanos, donde nos muestra claramente esta división de testamentos o esta división de pactos. En Hebreos capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, hermanos, deja completamente claro, hermanos, no hay duda alguna, no podemos tener ninguna duda de en qué tiempo espiritual nosotros vivimos. Primero habla en el versículo 1 de otro tiempo y en el versículo 2 dice en estos postreros días, o sea, en el tiempo desde que Cristo estuvo aquí en este mundo. A, a, Viendo este texto de una manera gráfica, hermanos, podemos concluir de la siguiente forma. ¿No? Aquí nos está hablando de los dos pactos, tanto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando pensamos en el antiguo pacto y pensamos en este texto, Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, ah, podemos mirar, hermanos, las distinciones que nosotros hacemos ahí, que Dios lo hace ahí también. Primero, la pregunta es ¿cuándo? En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios habla? ¿Cuándo Dios habla? ¿No? En el antiguo pacto, hermanos, nos dice otro tiempo. En el nuevo pacto nos dice en los postreros días, o sea, en la era cristiana. ¿Sí? O sea, Dios habló antes, en el antiguo pacto, y hoy en el nuevo pacto, en los días postreros. Otra pregunta que nos hacemos, ¿Dios habló a quién? ¿A quién habló Dios?
en el antiguo pacto a los padres, dice la Biblia. En el nuevo pacto nos ha hablado a nosotros, a los cristianos. Antiguamente a los padres, es decir, a las generaciones que vivían antes de Cristo. Y cuando se refiere, hermanos, a este nuevo pacto, nos ha hablado a todos los que eh, conformamos ese nuevo pacto desde la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, nos ha hablado a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos ha hablado? ¿Cómo nos ha hablado? En el antiguo pacto por los profetas. En el nuevo pacto, hermanos, por el Hijo. Es interesante, hermanos, mirar esto, ¿no? Por un lado, en el antiguo pacto, Dios ha hablado por medio de profetas. En el nuevo pacto es por medio del Hijo. O sea, aquí la idea es cuál es la autoridad o quién era la autoridad. La autoridad en el Antiguo Testamento eran los profetas, entre ellos Moisés. Recuerden, por favor, la ley de Moisés, la ley le fue dado a Moisés y desde ese momento, hermanos, el pueblo de Israel tenía una ley escrita y todo el mundo, todos los judíos tenían que adherirse a esa ley, ¿no? Hasta que vino el Mesías prometido, en este caso Cristo. Cuando vino Cristo, empezó a hablar él al mundo. Ya no era en base a los profetas en el Antiguo Testamento, sino en base a la autoridad de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos nosotros marcada la diferencia cuando vemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pregunta obvia, ¿no es cierto? La pregunta obvia es, ¿en dónde nosotros nos ubicamos? ¿No? ¿En dónde nosotros nos ubicamos? Para los cristianos, ¿qué pacto es nuestra autoridad ahora? ¿El Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento? Por supuesto, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Hermanos, esto marca la diferencia grande, grande, entre ser aprobados por Dios y ser rechazados por Dios. ¿Sí? Uno de los hermanos inconvenientes o problemas que tenía la iglesia en el primer siglo, hermanos, era justamente no poder hacer claramente esta distinción. No poder hacer claramente esta distinción. Y por eso vino muchos problemas, mucha falsa doctrina, muchos errores, incluso de hermanos de Cristo del primer siglo, ¿no? Entonces, a través de la palabra de Dios, vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar que es un error grande si nosotros buscamos la autoridad en el Antiguo Testamento. Si dejamos que el Antiguo Testamento de alguna forma llegue a ser nuestra autoridad, nos metemos en un problema grande, ¿no? Claramente, y podemos mirar muchos textos, pero eso no es la idea ahora, nos muestra que el Nuevo Testamento es nuestro pacto, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos nuestro estudio. Consecuencias por guardar la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros vemos, hermanos, en el mundo religioso que muchas veces, amados hermanos, se quieren imponer en esta era cristiana leyes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Algo que la Biblia dice claramente que caducó, que terminó con la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Si alguien vuelve a la ley de Moisés. Vamos a mirar, hermanos. Mire,
Vamos, este es como la introducción, exactamente como hubo en el primer siglo, que enseñaron que era necesario que los cristianos guardaran en la ley de Moisés. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo claro, en Hechos capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Aquí está planteado el problema. Aquí existe un problema. Cuando ellos decían, hermanos, es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés, empezó un problema grande, ¿no? Ahora, esto pasó en el primer siglo, en Hechos capítulo 15, versículo 5, donde algunos cristianos querían imponer la ley de Moisés a los nuevos cristianos, a otros cristianos. Ahora, y hubo aquellos que tenían el deseo de estar bajo la ley, ¿no? O sea, es decir, no solo lo enseñaban, sino que querían que la ley todavía se impusiera sobre los cristianos, ¿no? No era un simple error en el sentido de falta de conocimiento, sino que ellos querían que el antiguo pacto, hermanos, lo practiquen los cristianos. Por ejemplo, en Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El apóstol Pablo les encarga y les dice, los que queréis estar bajo la ley, los que queréis estar bajo la ley. Es decir, muchos judíos y cristianos entre ellos no aceptaban que el Antiguo Testamento, hermanos, fue quitado por Cristo, sino que querían imponer, aún en el Nuevo Testamento, querían imponer las prácticas de la ley, ¿no? Eso pasaba en el primer siglo. Ahora, piensen esto. Hoy en día también hay aquellos que están tratando de guardar la ley de Moisés, pero uno no puede guardar la ley de Moisés o partes de esta sin las consecuencias condenatorias que esto acarrea, ¿sí? Hoy también hay aquellos que están tratando de guardar la ley de Moisés. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, hermanos, entre nosotros, pues, es decir, entre la gente que nos rodea, hablando religiosamente, hablamos acerca, por ejemplo, de los adventistas. Los adventistas dicen literalmente que necesitamos guardar el día sábado, ¿no? Y por supuesto, cuando nosotros hacemos un análisis de ese mandamiento del día sábado, ese mandamiento pertenece al antiguo pacto, pertenece al Antiguo Testamento, pero ellos quieren imponerlo, o sea, ellos claramente dicen al mundo que si uno no guarda el día sábado, está condenado, porque el día sábado es la ley de Dios, dicen ellos, pero cuando nosotros hacemos un análisis, como decíamos, esto pertenecía al Antiguo Testamento. Es decir, ellos tienen la misma mentalidad de los judíos apóstatas del primer siglo, ¿no? De los que quieren imponer la ley de Moisés, ¿no? Y así podemos nombrar a muchos otros ah, y, grupos religiosos que quieren hacer lo mismo. De pronto no quieren guardar el día sábado, pero sí imponen otras prácticas. Por ejemplo, una práctica que normalmente se ve es la práctica del diezmo, ¿no? La práctica del diezmo está en el Antiguo Testamento y recuerden siempre, siempre recuerden, amados hermanos, que ni siquiera guardan ni el sábado ni la práctica del diezmo tal como la Biblia lo dice, es decir, como la ley lo decía, sino que ahora lo guardan a su forma, a su manera, ¿no? Entonces, hermanos, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Antes querían guardar la ley de Moisés en el primer siglo, perdón, y ahora también. Pero esto acarrea, sin lugar a dudas, algunas consecuencias condenatorias, ¿no?
No estamos hablando de simples opiniones. No estamos diciendo que está bien la opinión suya y la opinión mía en cuanto a guardar la ley, y no importa qué ley quiera guardar. No se trata de opinión. La palabra de Dios no lo deja en opinión, ¿no? Sino que nos dice claramente eh, bajo qué ley estamos ahora. ¿Ok? Veamos algunas de esas consecuencias. Veamos algunas de esas consecuencias. Primero, hermanos, le pone a uno en esclavitud. Le pone a uno en esclavitud. En Hechos capítulo 15, hermanos, ah, volviendo al mismo texto que estamos mirando hace un momento, en Hechos capítulo 15 nos dice en el versículo 5, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. ¿Qué? Cuando nosotros vemos esto, hermanos, en este versículo 5, hubo una controversia grande, 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 grande. ¿Por qué? Porque esto de aquí no era simplemente de unos hermanos que de pronto sentían que hay que guardar la ley de Moisés, o de pronto de unos hermanos cerrados que de pronto conversando ah, con ellos, entonces enseguida ellos van a entender. No, era una doctrina establecida para este grupo de hermanos fariseos. O sea, estos hermanos fariseos no solo lo pensaban, sino también lo predicaban, ¿sí? Lo enseñaban entre las iglesias. Entonces, hubo una reunión entre la iglesia en Jerusalén y también los apóstoles, dice la Biblia, para tratar este asunto. La pregunta es, ¿cuál era la conclusión, no? ¿O cuál era la enseñanza correcta? Los apóstoles dirían que está bien guardar la ley de Moisés porque Moisés, hermano, significaba un héroe de los judíos. Está bien guardar la ley de Moisés porque fue dada de Dios. ¿Cuál era la conclusión de ellos? Mire, por favor, en el verso 10. No podemos, les invito, hermanos, a leer desde el 5 en adelante, mientras usted tenga tiempo, pero vamos a mirar, hermanos, qué, resolución, entre algunas, qué resolución tomaron. El verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué implica, hermanos, la palabra yugo? Primero dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿No? Es decir, querían usurpar, al hacer esto, usurpaban la autoridad de Dios, ¿no? Y le tentaban a Dios, por supuesto. ¿Qué es yugo, básicamente? Yugo es una atadura hacia algo, ¿no? Una atadura hacia algo. En segundo lugar, estos falsos hermanos querían imponer a todos los cristianos a practicar la ley. Esa es la idea, esa era la idea. Cuando dice aquí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Habla de los discípulos del Nuevo Testamento, los cristianos. Un yugo, un yugo. Y cuando dice que ni nuestros padres ni nosotros no hemos podido llevar, está hablando, lógicamente, que la iglesia en primer lugar fue constituida por judíos que vivían en la ley de Moisés, pero bajo la nueva ley de Cristo, bajo la doctrina de Cristo, se hicieron cristianos, ¿no? Por eso dice los apóstoles aquí que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ¿qué estaban diciendo con esto? Estaban, hermanos, con esto diciéndoles que no era correcto, no era correcto lo que ellos estaban diciendo en el sentido de que era necesario, era como un mandamiento guardar la ley de Moisés, ¿no? Estaban negando ese hecho. Lo pone a uno en esclavitud. Vamos a seguir con esta idea. Cuando hablamos de yugo, recuerden lo que hablamos como yugo, ¿no? Es una atadura. Y cuando hablamos de una atadura es como una esclavitud.
Gálatas capítulo 2 dice, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, para reducirnos a esclavitud, ¿no? Volver a la ley de Moisés implicaba volver a la esclavitud, ¿no? A la esclavitud espiritual. ¿Por qué razón? Porque, eh, hermanos, el cristiano sería atado a algo que se terminó. El cristiano estaría atado a algo que ya se dejó en el pasado, ¿no? En este caso, hermanos, con esta idea de estos hermanos introducidos a escondidas, ¿no? Estos falsos cristianos buscaban destruir la obra del apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en esencia, estaba hablando del nuevo pacto. Esa es la idea. Estaba hablando de la doctrina de Cristo, mientras que ellos se oponían a esto y ellos se enfrascaban en la ley de Moisés. Buscaban sus seguidores entre los fieles hermanos. Por eso dice que entraban a escondidas, ¿no? A espiar la libertad, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿No? La idea es que, hermanos, aparte de la ley de Cristo, añadan también la ley de Moisés, lo que constituiría en ser esclavos nuevamente. Entonces, la primera consecuencia, hermanos, negativa, si alguien quiere volver a la ley de Moisés, es ponerle a uno en esclavitud, ¿sí? En esclavitud. Y por supuesto, hermanos, algo pasó. Sucede que déjeme hacerlo otra vez. Ok, ok, ahora sí, nuevamente. eh, Estamos aquí, estamos aquí. Ok, disculpen, hermanos, no sé qué pasa aquí en la computadora, pero bueno, volvemos. Bueno, a uno le ponen esclavitud. Ok, siguiendo con esta línea de pensamiento, si la ley de Moisés lo pone a una esclavitud, la ley de Cristo lo pone en libertad. Por eso es importante entender, ¿no? ¿En qué tiempo espiritual estamos nosotros? Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que ya no somos esclavos o que los judíos ya no iban a estar esclavos, sino a través de la ley de Moisés iban a ser libres. Oh, perdón, a la ley de Cristo, perdón, mediante la ley de Cristo iban a ser libres, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estamos sujetos. ¿Cuándo morimos? En el bautismo, ¿no? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hermanos, por supuesto, lo contrario de ser libres, de ser esclavos. Si alguien, hermano, sigue el Antiguo Testamento de alguna forma, está bajo el régimen viejo de la letra y es esclavo. Si alguien sigue bajo el régimen nuevo del Espíritu, es libre porque está en Cristo, ¿no? En este caso, hermanos, pensemos un momento, aquellos grupos religiosos, hermanos, que imponen de alguna forma el Antiguo Testamento, por ejemplo, las prácticas del diezmo o las prácticas de guardar el sábado, etcétera, ¿están en esclavitud o están libres? Según lo que vemos aquí, están en esclavitud, por supuesto. Aunque ellos profesan a Cristo, aunque ellos hablan de Cristo, aunque ellos dicen de la muerte de Cristo, hablan de que el Evangelio salva, más sin embargo,
porque por ellos estar en la ley de Moisés todavía ah, eh, siguen siendo esclavos, están bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Note lo que dice aquí, estad firmes, es decir, hermanos, que nadie nos imponga la ley del Antiguo Testamento de alguna forma, nadie, sino que nos mantengamos dentro de la doctrina del Señor Jesucristo, y eso implica en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis sujetos, no estéis sujetos otra vez a yugo de esclavitud. Entonces, hermanos, nosotros vemos marcada claramente la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, ¿no? La pregunta obvia es, ¿qué queremos como iglesia? ¿Queremos estar sujetos al yugo de esclavitud? ¿Queremos estar sujetos bajo el régimen viejo de la letra? ¿O queremos estar libres en Cristo? ¿No? Si nosotros pensamos en la iglesia del Señor, si queremos ser la iglesia de Cristo que profesamos, por supuesto, vamos a dejar atrás lo que Dios dejó atrás, el antiguo pacto, y vamos a nosotros a entrar a la doctrina de Cristo, a practicar. Libertad de Cristo. ¿Qué queremos como iglesia? ¿Libertad en Cristo o esclavitud en la ley de Moisés? ¿No? Esto, hermanos, aunque gracias al Señor, hermanos, nosotros lo podemos ver claramente, en la iglesia del primer siglo era un problema grande esto. Entonces ellos tenían que decidir entre estar en Cristo o volver a la esclavitud de Moisés, ¿no? Tenaz. Dos, hace van a la muerte de Cristo. Es decir, si nosotros guardamos la ley de Moisés o cualquiera pretende guardar la ley de Moisés, hace van a la muerte de Cristo. Romanos capítulo 7 dice la palabra de Dios, así que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí notamos, hermanos, nuevamente de una manera clara la diferencia. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice la Biblia aquí, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo entregó su cuerpo allá en la cruz para matar la ley, ¿no? Para que seáis, dice, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el fruto para Dios no es de ninguna manera algo basado en la ley del Antiguo Testamento, sino los frutos para Dios, hermanos, se cuentan en base a la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos frutos para Dios? Esos frutos para Dios son la ley basada en la doctrina de Cristo, ¿no? Basada en la doctrina de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice, no desechen la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso digo, hermanos, una de las consecuencias por guardar la ley de Moisés es hacer vana la muerte de Cristo. Y aquí dice claramente eso, ¿no? No desechen la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Imaginen, piense por favor un momento en esto, hermanos y amigos que están de pronto en esta plataforma, ¿no? Si la iglesia, una iglesia cualquiera, ¿no? Empieza a practicar mandamientos del Antiguo Testamento, empieza a imponer mandamientos del Antiguo Testamento, entonces no tiene sentido hablar acerca del Evangelio, hablar acerca de Cristo, hablar acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando alguien impone la ley de Moisés y empieza a hablar acerca del Evangelio, el Evangelio es anulado por lo que está practicando la ley de Moisés, ¿no?
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia ahora, hermanos, es basada en lo que hizo Cristo, es basada en su muerte, ¿no? Entonces, hace vana la muerte de Cristo. No tiene sentido hablar del Evangelio de Cristo y a la vez querer practicar el Antiguo Testamento. No, no tiene sentido alguno. Hace que sea vano ser discípulo de Cristo. Hace que sea vano ser discípulo de Cristo, ¿no? O sea, si nosotros decimos ser de Cristo, ¿por qué enfocarnos en el Antiguo Testamento? ¿No? Lógicamente, esto es sobre todo para los grupos religiosos, hermanos, que quieren imponer de alguna forma la ley de Moisés. Y eso implica, por supuesto, que no son discípulos de Cristo. No son para nada discípulos de Cristo. Mire, por favor, en Gálatas capítulo 3, dice aquí, versículo 1 hasta el 4, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Lógicamente, hermanos. No importará, hermanos, el sacrificio personal que nosotros hagamos por servir de alguna forma a Dios si estamos en el Antiguo Testamento, si estamos practicando algo del Antiguo Testamento. No servirá. Todo será vano, ¿no? Imagínese usted, piense por favor usted en los grupos religiosos. Un grupo religioso que yo mencionaba o les decía, el grupo de los adventistas en el cual quieren imponer la ley de Moisés, que guardamos el día sábado. Todo ese tiempo que ellos invierten, todos esos recursos económicos que invierten, todo ese sacrificio personal que hacen, ¿servirá de algo? Según lo que dice la Biblia, no, no servirá de nada, ¿no? Aquí el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia les da una gran reprensión, les quiere sacudir para que ellos entiendan que no podemos ser guiados o no podían ser guiados bajo el antiguo pacto. Por eso dice aquí, ¿no? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Aquí está ligado la verdad con Jesucristo. Recuerden lo que decía Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32, ¿no? Eh, Él decía, si queréis ser mis discípulos, guardad mis mandamientos. Ahora, en el verso 2 dice, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe. Aquí muestra la diferencia claramente. La ley implica la ley de Moisés. El oír con fe implica la doctrina del nuevo pacto bajo Cristo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Es decir, ellos fueron o conocieron la verdad en base a qué? En base a la predicación del antiguo pacto o en base a la predicación del nuevo pacto o en base a la predicación de la doctrina de Cristo. Esa es la pregunta aquí, cuando dice del Espíritu, habiendo comenzado por el Espíritu. Es decir, ellos fueron convertidos en base a las nuevas leyes del Nuevo Testamento. Pero cómo ellos, hermanos, estaban haciendo las prácticas, ahora vais a acabar por la carne. Y cuando dice la carne, está hablando de las obras de la ley. Tantas cosas habéis parecido en vano, si es que realmente fue en vano. Fue una preocupación grande en el primer siglo, hermanos. Eso de
que en cuanto a las iglesias queriendo regresar al Antiguo Testamento, creyendo que también es la verdad. Hermanos, todos los grupos religiosos, católicos, evangélicos, etcétera, no son discípulos de Cristo. No son discípulos de Cristo. Están fuera de Cristo sin salvación por imponer y practicar la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento. Esto es grave y triste a la vez. En cuarto lugar, lo obliga a uno a guardar toda la ley. Aquí dice claramente el Señor, perdón, el apóstol Pablo. Si uno quiere practicar algo de la ley, tiene que guardar toda la ley. Tiene que estar dispuesto a guardar toda la ley. Y ni así es justificado por Dios. Miren, note aquí lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Interesante lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Los que querían hacer la voluntad de Dios bajo el antiguo pacto estaban bajo maldición. Una persona maldecida, una persona, hermanos, rechazada por Dios, no una persona aceptada. Y aquí aclara, ¿no es cierto?, lo que dice la primera parte del texto, cuando dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si alguien quería hacer algo de la ley, o practicar algo, alguna práctica de la ley, tenía que guardar toda la ley. Tenía que estar dispuesto a guardar toda la ley. Entonces ellos estaban equivocados también los que decían que solamente tenía que circuncidarse. Ellos tenían que estar dispuestos a guardar toda la ley, ¿no? Todas las leyes, que son como 700 y más leyes. Pero aún así, delante de Dios, eran rechazados, porque eran maldecidos por hacer eso. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado toda, a guardar toda la ley, a guardar toda la ley. ¿Me entiende? Es decir, si los grupos religiosos de hoy en día, hermanos, están guardando o pretenden, porque ni siquiera lo guardan como la Biblia lo dice, o como la ley lo decía al pie de la letra, pero pretenden guardar algún punto de la ley, están obligados, dice la Biblia aquí, a guardar toda la ley, toda la ley. No guardar lo que les conviene, ¿no? No guardar solo una parte, no guardar solo el 50%, el 80%, el 90%, el 1%, toda la ley, ¿no? Entonces, las consecuencias por guardar la ley de Moisés, hermanos, eso implica que le obliga a uno a guardar toda la ley. Aún así, sería rechazado por Dios. Sería rechazado por Dios. Dios no, por supuesto, Dios no les bendecería de ninguna forma. Al contrario, les maldecería. Hace que se enseñe falsas doctrinas. La consecuencia de por guardar la ley de Moisés es que hace que se enseñe falsas doctrinas. ¿Sí? Mire, Mateo 7:21 aquí. No sé por qué no salió aquí el texto. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, es un texto muy conocido para todos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, aquí, en esta bolsa, digamos así, cabe muchas personas con muchos criterios. Por ejemplo, aquí nosotros vemos a personas religiosas,
personas religiosas que querrán justificarse en el día de juicio, diciendo que todo lo hicieron en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? O por la autoridad del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, entre ellos, por supuesto, están los que querían guardar la ley de Moisés. Los que querían guardar la ley de Moisés seguramente en el día del juicio dirán, pero nosotros guardamos lo que tú enviaste a Moisés. Pero por supuesto, la Biblia nos está mostrando que esa ley se terminó. Y etcétera, etcétera. Los que hermanos añaden a la palabra de Dios, los que inventan doctrinas para la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué les diré en el final del día? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible, terrible consecuencia, terrible sentencia de parte de Dios, ¿no? Hace que se enseñe falsas doctrinas, por supuesto. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, falsas prácticas de hoy en base al Antiguo Testamento. Pacto, los diezmos, por ejemplo. La música instrumental, la guarda del día de reposo, como también ropas especiales, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Es decir, hermanos, cuando nosotros vemos a las iglesias humanas, vemos un tinte de doctrinas del Antiguo Testamento. O sea, pretendiendo solamente, pretendiendo solamente cumplir con la ley o algunas leyes del Antiguo Testamento, que por supuesto no lo cumplen según la Biblia. En conclusión, para concluir, estar atado a la ley de Moisés es mostrar una falta de respeto a Cristo y a su voluntad. ¿Sí? O sea, la autoridad ya no viene siendo Cristo, la autoridad viene siendo Moisés, ¿no? Mientras la gente está hablando de Cristo, el estar atado a la ley de Moisés, de ninguna manera hace que Cristo sea su autoridad. B. La consecuencia inevitable de esta vida es vivir rechazado por Dios, sin ninguna clase de comunión con Dios y sin salvación. Esta consecuencia, hermanos, es terrible, terrible. Mientras la gente, hermanos, pone todo su esfuerzo. Es decir, cuando uno de estos grupos de pronto va y predica y hacen prosélitos, convierten personas, les traen a estas personas, hermanos, creyendo que son salvos, pero en realidad siguen condenados. Siguen condenados. ¿Por qué? Porque les meten en prácticas antibíblicas. Entre ellas, practicar el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso implica, por supuesto, ser rechazado por Dios, no tener comunión con Dios, aunque ellos creen que sí, y sin salvación, ¿no? Y C, la consecuencia inevitable en la eternidad es ser condenado. El punto está, amados hermanos, en que la Biblia nos está mostrando claramente la diferencia. No podemos nosotros tener en la mente un ápice de duda en la cual uno puede decir, ¿será o no será? ¿Será que practicamos algo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de esa manera estamos bien con Dios o completamos su voluntad con Dios? ¿O qué hacemos? No, no, no. Está claro de que Dios nos colocó, cuando hablamos del tiempo espiritual, nos colocó en su nuevo pacto. Y cuando hablamos de colocarnos en su nuevo pacto, también nos colocó en su nueva doctrina,
la doctrina de Cristo. Y nosotros debemos vivir en base a ella. Pero por supuesto, en todo lado, en todo lugar, hermanos, vamos a ver a personas que lamentablemente continúan atados, continúan esclavizados en el Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros como cristianos, como Iglesia del Señor, sabemos perfectamente estas diferencias. No es tan difícil para nosotros entender esto, ¿no? Más sin embargo, vale la aclaración primero para nosotros y en segundo lugar, para predicar a nuestros compañeros o amigos que de pronto están en grupos evangélicos, grupos sectarios, y mostrarles la verdad en el sentido de que si ellos continúan o perseveran en doctrinas falsas, inevitablemente la condenación les espera. Gracias, hermanos, por esta oportunidad, por esta noche. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Ahora damos paso a nuestro hermano Jaime.